El murmullo tenso de la sala principal del Palacio de Justicia de Buenos Aires se apagó de golpe cuando la jueza golpeó el mazo sobre la madera. Ese sonido retumbó como un llamado a poner cada emoción en pausa. En un segundo, todo quedó sumido en un silencio casi palpable que pesaba sobre los hombros de quienes estaban ahí. El aire parecía congelarse entre los bancos, donde una multitud de abogados, familiares y curiosos observaban sin pestañear. Lucía, sentada en la primera fila, se mantuvo recta, refugiada tras una postura firme que contrastaba con la sencillez de su ropa. Una blusa blanca, jeans gastados y colgando del cuello la credencial azul que la identificaba como la hermana del acusado. Aquella plaquita de plástico era su única protección, su pequeña armadura en medio del desconcierto. A su alrededor, la gente se removía incómoda, incapaces de leerle el rostro. Nadie sabía si ella podría quebrarse en algún momento, pero todos intuían que no sería fácil. Cada gesto suyo delataba los años que llevaba preparándose para afrontar situaciones difíciles, aunque jamás algo así. Tenía las manos firmemente apoyadas sobre sus rodillas, los dedos entrelazados y apenas temblorosos. Los ojos, oscuros y grandes, iban de la jueza a los abogados y luego volvían una y otra vez hacia Mauro, su hermano menor. El maxilar apretado era la única señal de la batalla interna que libraba entre el miedo y la esperanza. Todos habían llegado a aquella sala por el escándalo que había sacudido a la ciudad. Mauro, tan conocido en el barrio por su buen humor y sus mates en la vereda, ahora parecía perdido. Sentado en el banquillo de los acusados, vestía una camisa arrugada y los pantalones familiares de siempre. Pero en ese momento hasta la ropa le quedaba ajena. Él buscaba en Lucía una mirada que le recordara que no estaba solo, un ancla invisible que lo mantuviera a flote. Sus ojos la buscaban cada tanto, pero solo duraba segundos porque el miedo al futuro lo hacía apartar la vista de inmediato, como si mirarla fijo fuera demasiado para soportar. Nadie necesitaba palabras para entender. Estaban ahí juntos, enfrentando lo que nadie imaginó vivir alguna vez. Lucía nunca fue de decir mucho ni de hacer escándalo, y aún así siempre lograba que todos notaran su presencia. Había algo en su forma de quedarse quieta, en cómo observaba cada movimiento, que hacía que hasta los más distraídos la miraran de reojo, tratando de adivinar qué pensaba. En medio de la burocracia del juzgado, mientras los abogados revolvían papeles y la jueza hacía preguntas formales, Lucía no se perdía una sola palabra. Escuchaba atenta, como si armar un rompecabezas invisible fuera su único objetivo. Para muchos, todo era apenas el trámite de un juicio más, pero para ella, cada frase y cada titubeo de los presentes era una pista que se iba sumando a lo que ya había notado durante los últimos días. Sabía que detrás de la versión oficial había cosas que no cerraban. En varias noches, revisando documentos guardados en casa y mensajes en el celular de Mauro, fue uniendo pequeños detalles hasta armar una imagen más clara de lo que realmente había pasado. No decía nada, ni siquiera a sus padres, pero anotaba casi todo mentalmente. En el fondo, confiaba en que en algún momento la verdad saldría a la luz. Solo había que saber esperar y moverse con paciencia. En el medio de todo ese ruido de trámites y discusiones legales, Lucía y Mauro mantenían un entendimiento silencioso. De vez en cuando él se sentía al borde del pánico, ella le lanzaba una mirada corta pero firme, como diciendo, «Acá estoy». No hacía falta más. Esas pequeñas señales servían como faros para atravesar juntos la tormenta. El vínculo que los unía era fuerte, aunque pocos lo notaban. Los dos eran reservados, pero en los momentos clave siempre sabían cómo apoyarse. No usaban abrazos ni muchas palabras. Bastaba con esos gestos mínimos
para recordar que era imposible caer del todo si uno seguía ahí para el otro. Nadie en la sala de tribunales podía imaginar la cantidad de veces que Lucía había defendido a Mauro ante el mundo, cuando eran chicos en el barrio de Almagro o en los problemas de la secundaria. Ahora, en ese lugar frío y lleno de formalidades, esa lealtad callada era la única cosa tan sólida como el mármol bajo sus pies. Para ambos no existía otra posibilidad, seguir juntos, aunque todo alrededor se desmoronara. En medio de esa tormenta silenciosa, apareció el fiscal Ramiro Fernández, un hombre que vestía su traje oscuro, ajustado, como si fuera parte de su propia piel. Caminaba por la sala con paso seguro, dejando claro que sentía que cada centímetro de ese espacio le pertenecía. La forma en que sostenía sus carpetas y lanzaba miradas rápidas a quienes se cruzaban en su camino dejaba ver una confianza que a veces parecía rozar la soberbia. Ramiro no era de los que dudaban o se disculpaban. Incluso cuando acomodaba apenas la corbata, se le notaba el control de alguien acostumbrado a que su palabra sea escuchada sin chistar. No estaba solo. Detrás de él, su asistente, el doctor Javier Quiroga, asentía en silencio y compartía con él sonrisas a medias, como si compartieran secretos que nadie más podía entender. De vez en cuando, intercambiaban comentarios breves en voz baja, y luego Ramiro volvía a clavar su mirada en el estrado, carcajeándose por lo bajo cada vez que algo salía acorde a su plan. Era imposible ignorarlos. Parecían hechos a medida para esa sala, dos partes de un engranaje lubricado por años de costumbre y pequeños triunfos. Lucía los miraba de reojo, midiendo sus gestos y expresiones. Sabía desde hacía tiempo que la verdadera amenaza no era la acusación que leía el expediente, sino la seguridad de Ramiro, esa forma de estar tan seguro de sí mismo porque nunca le habían puesto un límite. Recordó historias de vecinos de Almagro que habían cruzado a gente así, tipos que, con una orden, podían cambiar el destino de cualquier persona. El fiscal no solo veía en ese caso un expediente más, lo tomaba como un desafío personal, como si demostrar su poder fuera una especie de juego repetido. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que la acusación contra Mauro era apenas la punta del iceberg. Lo difícil iba a ser desmontar el entramado de favores, influencias y silencios que protegían a tipos como Ramiro. Había algo en el aire que olía a injusticia, esa sensación amarga de que la balanza de la verdad se inclinaba según quién tenía la voz más fuerte o el apellido más conocido. Ella entendió que iba a tener que estar más atenta que nunca. No solo tendría que cuidar a Mauro, sino estar lista para enfrentarse a ese reparto desigual de poder que en Buenos Aires pocos se animaban a desafiar de verdad. Cuando finalmente llamaron a Lucía al estrado como testigo, la sala entera contuvo la respiración. El ambiente, que venía cargado de tensiones, se llenó de una expectativa nueva. No era la típica testigo nerviosa. Su forma de caminar reflejaba años de aprendizaje, en situaciones en que el miedo era algo cotidiano. Lucía avanzó con paso seguro, sin titubear ni mirar el suelo. El eco de sus pasos se mezclaba con los murmullos, que por más que intentaban disimularse, se filtraban entre las filas de asientos. Al llegar al estrado, se acomodó la credencial y miró a la jueza directo, lista para lo que viniera. El doctor Quiroga, atento a cualquier debilidad, la miró con esa expresión de quien espera que el interrogatorio saque a la luz algún error. Sin embargo, Lucía no bajó la mirada, y si sentía nervios, nadie pudo notarlo. Cada movimiento suyo recordaba más a los entrenamientos en el club de taekwondo en Caballito que a una testigo común y corriente. Había aprendido a sostener la vista y mantener la postura aun cuando la situación quema por dentro.
Muchos pensaron que estaba fingiendo coraje, pero quienes la conocían de verdad sabían que en ese momento Lucía simplemente era ella. Durante su declaración, rompió el hielo y lo llenó de significado cuando, ante una pregunta, mencionó, sin dudar, su rol como instructora nacional en la Cruz Roja Argentina. El simple dato descolocó a varios, incluso a Ramiro Fernández, que acostumbraba a ver testigos inseguros. No hacía alarde, pero ese título tenía peso, y por unos segundos el poder en la sala pareció tambalearse. De repente, esa autoridad de expediente, de palabras largas y firmas selladas, se sintió muy liviana en comparación con alguien que había estado ayudando en inundaciones en Santa Fe, en accidentes graves en la autopista y hasta en operativos de rescate después de incendios en villas. Era claro que Lucía no respondía a gritos o apuros. Cada respuesta suya era tranquila, justa, sin entrar en provocaciones ni largas explicaciones. Cuando Ramiro intentó arrinconarla con alguna contradicción, ella utilizó la misma calma que había aprendido mientras asistía a heridos o contenía a familiares en shock. La sala entera captó esa diferencia. Lucía transmitía una seguridad que no se compra ni se aprende rápido. Era algo que venía de haber enfrentado cosas mucho peores que un juicio, y esa experiencia ahora la protegía como una coraza. Lo que siguió fue un cruce de palabras que todos en la sala sintieron como si estuvieran presenciando una partida de ajedrez. Ramiro Fernández comenzó a lanzar preguntas filosas, intentando poner a Lucía en aprietos. A cada rato tiraba comentarios sobre lo importante de la objetividad y cómo los lazos de sangre podrían nublar el juicio de cualquiera. Soltó frases del tipo, «Usted como hermana, ¿no cree que podría estar viendo las cosas desde un lugar poco neutral?», e intentaba sondear con la mirada si así lograba quebrar ese aplomo que tanto llamaba la atención. Lucía, sin embargo, no le daba el gusto. Sus respuestas eran cortas, pero nunca secas, claras y directas. Cada vez que el fiscal trataba de insinuar que por ser hermana su palabra tenía menos valor, ella volvía al centro del asunto, recordando la importancia de los hechos concretos y no de las suposiciones o emociones. Dejaba en claro, con datos y circunstancias comprobables, cuándo, dónde y cómo había presenciado lo que declaraba. En varias ocasiones, Ramiro intentó acorralarla con preguntas trampa, pero Lucía tenía una facilidad para recuperar el control de la situación. Citaba detalles anotados en un cuaderno, explicaba las fechas con precisión sin dejar espacio a dudas, y, si algo no estaba clara, pedía consultar los documentos entregados. Llevaba una carpeta con papeles en orden, recibos, mensajes impresos y fotos de aquel día, y no dudaba en referirse a ellos cuando hacía falta. Esa prolijidad empezó a incomodar al propio fiscal, que perdió parte del impulso con el que había comenzado. Al ver que sus tácticas no surtían efecto, Ramiro levantó la voz, hablando de la importancia de la justicia. Para sorpresa de todos, Lucía no se achicó. Le respondió que la justicia, para ser tal, debía ser aplicada con la misma lupa en todos los casos, no solo en los que involucraban apellidos reconocidos o relaciones personales. Nadie contestó, pero los murmullos crecían. El doctor Javier Quiroga se limitó a tomar notas apresuradas sin dejar de lanzar miradas nerviosas a su jefe. Lo que se hizo evidente era que Lucía, con su postura tranquila y pruebas en mano, había logrado volcar la sala hacia la búsqueda real de la verdad. Aquella mañana, la justicia se defendía no con gritos ni discursos, sino en cada detalle bien documentado, demostrando que estar atento y preparado también era una forma de coraje. Cuando terminó de declarar, Lucía recogió su carpeta con calma y bajó los escalones del estrado, consciente de cada mirada puesta en ella. El ambiente en la sala era denso,
como si todos estuvieran esperando que algo más pasara. Fue entonces, al caminar por el pasillo central entre los bancos de madera, que Ramiro Fernández hizo un movimiento brusco que llamó la atención de quienes realmente miraban alrededor. Se adelantó apenas medio paso y se cruzó en su camino, con el cuerpo firme y la cara tensa, como el que quiere remarcar su presencia y dejar claro quién lleva supuestamente la batuta en ese lugar. No fue necesario que dijera una sola palabra. Su gesto, sutil pero cargado de intención, bastó para que el silencio se volviera tan pesado como plomo. El fiscal se inclinó apenas hacia ella, lo suficiente para que solo Lucía y unas pocas personas, a un par de metros, pudieran percibir la amenaza velada en esa cercanía forzada. Él sabía muy bien hasta dónde llegar sin que la provocación pudiera tomarse como una agresión formal, pero quienes realmente estaban prestando atención notaron la agresividad contenida detrás de esa supuesta casualidad. Lucía, lejos de retroceder, simplemente se detuvo en seco. Lo miró fijo, sin la menor sombra de miedo, con los ojos bien abiertos y la expresión tranquila. A esa altura, los que la conocían sabían que, frente a cualquier amedrentamiento, nunca movía un músculo de más. Permaneció inmóvil, sin ceder ni un centímetro, esperando a que Ramiro decidiera correrse solo. Fue un segundo tenso. Al final, quizás sorprendido por no lograr intimidarla, el fiscal terminó girando el cuerpo a un costado, permitiendo que ella continuara su camino sin perder la dignidad ni el ritmo pausado de sus pasos. Ese instante fue pequeño, casi invisible para quienes estaban distraídos, pero suficiente para que en algunos rincones de la sala comenzara a crecer una incomodidad distinta. Los murmullos que siguieron ya no eran de simple curiosidad, sino de verdadera indignación. El peso del silencio había cambiado, y algo se quebró en la complicidad que hasta ese momento protegía al fiscal. Por primera vez se notaba en el aire una duda colectiva sobre en quién confiaban y qué significaba realmente la justicia en esa sala porteña. El murmullo no se disipó fácilmente, y la atmósfera seguía cargada cuando Lucía se volvió hacia la jueza Valeria Álvarez, la máxima autoridad en esa sala de tribunales de la Avenida de Mayo. Sin levantar la voz, pero con las palabras justas y una calma férrea, describió en detalle el cruce con el fiscal. Su relato fue tan preciso que por un momento nadie se atrevió a interrumpirla ni a mirar hacia otro lado. Explicó con serenidad que una sala de justicia tenía que ser un lugar seguro para todos, y que tolerar cualquier tipo de intimidación, por mínima que fuera, era aceptar que la violencia y el poder injusto tenían lugar allí donde justamente debían desaparecer. Ramiro Fernández, sintiendo la tensión en su contra, intentó minimizar el incidente. Se defendió con argumentos vacíos, diciendo que solo había intentado aclarar un malentendido en un momento inoportuno, pero nadie pareció convencido. Su explicación sonó débil, y hasta su propio asistente, Javier Quiroga, evitó cruzar miradas con él mientras la sala guardaba silencio, incómodo. La jueza, visiblemente molesta y consciente de la vigilancia de los presentes, no dudó en ejercer su autoridad. Miró directamente al fiscal y en voz baja pero firme ordenó su expulsión inmediata del recinto. Fue un momento tenso, porque no era algo común ver a una figura como Ramiro ser obligada a marcharse delante de todos en un juzgado tan tradicional como ese. El golpe a su dignidad fue evidente y por primera vez muchos sintieron que el poder podía tener límites si alguien era lo suficientemente valiente como para enfrentarlo. Ese acto encendió algo nuevo en la sala. Para quienes observaban,
La seguridad de Lucía, después de aquella humillación pública, indicó que la justicia no podía seguir siendo rehén de quienes la manejan con impunidad. El contraste entre la firmeza de Lucía y la pasividad de quienes solían mirar para otro lado se volvió aún más claro. Era una señal contundente para quienes creían que el sistema siempre iba a proteger a los poderosos sin importar qué hicieran. De ahora en adelante, la mirada de la gente hacia la justicia local cambió un poco. Todos entendieron que, incluso en las instituciones más duras, la valentía y el coraje individual aún podían marcar la diferencia y exigir responsabilidades, mostrando que ni siquiera los más influyentes eran invulnerables. Afuera del juzgado, el aire parecía distinto, pero seguía tan cargado como adentro. Mauro, con las manos entrelazadas y los hombros caídos, sentía el peso invisible de la acusación. Para él, las cadenas ahora eran otras. Ya no eran los policías ni las esposas, sino esa sensación de no tener control sobre lo que pasaría después. Miraba el ir y venir de la gente por la vereda como si el mundo no fuera suyo, con la cabeza llena de dudas y el ánimo como una sábana mojada. Estaba exhausto, no solo por el tiempo esperando, sino por la idea de que todo podía estar ya decidido en algún despacho, lejos de cualquier cosa que él pudiera decir o hacer. Había pasado tantas horas entre abogados, trámites y esperas eternas, que por momentos se resignaba a que tal vez lo mejor era dejarse llevar por la corriente y dejar de pelear. En ese clima raro, Lucía apareció al lado de su hermano. Caminó en silencio hasta quedar bien cerca suyo, y sin rodeos le puso una mano en el hombro. Ella todavía tenía la cara marcada por todo lo que había pasado ahí adentro, pero ya no reconocía el cansancio. Solo le quedaba una mezcla de bronca y compromiso, como si algo dentro suyo se hubiera encendido para siempre. Se agachó a la altura de Mauro y sin levantar la voz, le habló al oído con esa firmeza que solía usar cuando entrenaba a sus alumnos de primeros auxilios. «No te podés dejar vencer, ni ahora ni después», le dijo. «Te quieren ver rendido, porque eso resulta más cómodo para ellos. Pero vos sabés, y yo sé, que rendirse es dejar que pase siempre lo mismo, para vos y para otros. No se trata solo de salvarte, se trata de mostrar que a veces, incluso los que no tenemos apellido importante, podemos dar pelea. Si bajamos la cabeza, nunca va a cambiar nada, Mauro». Mauro, aún golpeado, alzó la mirada. El mensaje de su hermana retumbaba en su pecho y por primera vez en mucho tiempo sintió que a pesar del miedo no estaba solo. Lucía no lo pensaba dejar caer al silencio amargo donde tantos querían verlo. Su indignación y las palabras claras le devolvieron una chispa necesaria. Así, esa tarde en Buenos Aires, ambos entendieron que sobrevivir no era callar, sino insistir en ser escuchados, aunque costara. Mientras Mauro y Lucía intentaban recomponerse frente al edificio de tribunales, entre palabras sinceras y silencios, apareció Tomás Gutiérrez. Era un tipo bastante conocido en ciertas redacciones y su andar mostraba más ansias de descubrir la verdad que de recibir premios legales. No era abogado ni empleado público, pero sí uno de esos periodistas de investigación que llevan años pateando las calles porteñas. Nadie lo veía todos los días en tribunales, pero cuando aparecía era porque tenía olfato para historias que el resto ni se animaba a tocar. Tomás caminó hacia ellos con paso decidido, metiendo las manos en los bolsillos del saco raído y mirando alrededor como quien sospecha de las esquinas. Ni Mauro ni Lucía lo conocían personalmente, pero su cara les sonaba de entrevistas en la tele, sobre todo en esas investigaciones contra funcionarios y jueces que generaban revuelo cada tanto. Al acercarse, saludó apenas con la cabeza y bajó la voz para no llamar la atención de curiosos.
No vengo solo por ustedes, arrancó. Llevo meses tras algo grande que conecta a más de uno acá adentro. Lo de hoy, lo que pasó con ese fiscal Ramiro Fernández, no es nuevo. Hay denuncias de otros casos, pero siempre quedan enterradas por ahí. El club que tapa todo es poderoso, pero ya está perdiendo fuerza. Lucía cruzó mirada con Mauro, entendiendo de golpe que su miedo tenía otras raíces. Tomás no se anduvo con vueltas. Sacó una carpeta de papeles amarillentos con recortes y copias de denuncias firmadas y nunca investigadas. Mostró cómo el mismo fiscal, el que acababa de ser expulsado frente a todos, ya había estado involucrado en episodios similares. Más de una vez. Siempre algo lo salvaba, compañeros que aplaudían, jueces que se hacían los distraídos o simplemente la falta de pruebas contundentes. La noticia era un balde de agua fría y un desafío. Para que esta vez realmente pasara algo, hacía falta no solo la denuncia, sino pruebas innegables y alguien que pusiera su firma y la cara. Lucía supo entonces que ya no había vuelta atrás para ella. Su propia visión de la justicia la había puesto del lado de los que arriesgan el nombre por algo más grande que ellos mismos. Tomás lo entendió de inmediato, y antes de irse, les dejó sus datos, recordando que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una grieta por donde empezar a salir. En ese momento, entre miradas y algunas palabras cruzadas al vuelo, se consolidó una especie de pacto sin necesidad de firmar nada. Tomás se comprometió a buscar a testigos que, con el tiempo y las amenazas, habían desaparecido del mapa o preferían no meterse en líos. Tenía contactos en barrios y redacciones y sabía cómo encontrar esas historias que no llegaban nunca a los tribunales. Por su parte, Lucía entendió que sería su tarea tomar la bronca acumulada y transformarla en un escándalo público, uno suficientemente grande como para que nadie se animara a esconder nada bajo la alfombra. No iban a quedarse solo con lo que sucedía puertas adentro del Palacio de Justicia. Era momento de llevar la pelea a otro territorio, el virtual y el social, donde cualquier celular podía funcionar como testigo. Cuando finalmente Mauro, Lucía y Tomás bajaron la escalinata del juzgado, se toparon con un enjambre de periodistas apostados en la vereda. Cámaras de televisión, grabadores y flashes les cortaban el paso a cada metro. Era imposible no sentirse observado, pero Lucía se sostuvo igual que adentro, con la misma entereza, evitando las preguntas más agresivas y las trampas malintencionadas. Tomás, acostumbrado al circo mediático, le guiñó el ojo a Mauro como diciendo: «Acá empieza el verdadero quilombo». El camino entre micrófonos fue lento. Los periodistas, olfateando la tensión, apuntaban todo lo que Lucía hacía o decía. La mayoría insistía con preguntas repetidas, buscando que alguno de los hermanos perdiera la calma, pero ninguno se salió del eje. Lucía notó a una reportera en joven que, a diferencia del resto, se acercó despacio y preguntó casi en susurros: ¿por qué seguir si irse a casa sería más fácil? Ahí fue cuando Lucía, sin dudar, habló alto. No era solo una respuesta para los medios, sino una promesa. Voy a llegar hasta el final. No me callo. No voy a cubrirle la espalda a quienes creen que la justicia es solo para algunos. Si hoy nos callamos, mañana le pasa a otra persona. Se terminó el miedo. La frase quedó flotando mientras los periodistas tomaban nota. Esa promesa no era grandilocuente, pero tenía el peso de una decisión firme. Los hechos de ese día ya no podían taparse, y la historia empezó a vibrar fuera de aquellos muros, rumbo a un lugar donde todos pudieran verla y decidir de qué lado iban a estar. Esa misma tarde, cuando el bullicio de la vereda quedó atrás,
Lucía se encerró en su departamento del barrio de Almagro, ese lugar sencillo pero lleno de recuerdos y fotos viejas colgadas en la heladera. Ahí, ya lejos de las cámaras y el ruido, volvió a convertirse en la Lucía de siempre, esa que aprendió en el hospital de guardia que la paciencia y el método pueden salvar vidas o, en este caso, descubrir verdades enterradas. Se preparó un mate, abrió la notebook y respiró hondo. Sabía que era el comienzo de otra maratón, una que exigía más cabeza fría que reflejos y la decisión de no saltarse ningún paso por apuro o bronca. Gracias a contactos de confianza y a algún que otro favor que había cosechado en los años como voluntaria en talleres comunitarios, Lucía logró acceder a archivos digitales reservados. No era la típica piratería digna de película, sino un trabajo silencioso de insistir, pedir ayuda a excompañeros y recordar detalles de procedimientos que muy pocos conocían. Usó esos recursos como quien maneja una larga camilla en un pasillo estrecho, a paso firme, sin titubeos, revisando cada carpeta, cada nombre raro, cada contraseña reciclada. No tardó mucho en dar con lo que buscaba. Entre cientos de registros, algunos repetidos a propósito para confundir, encontró videos, audios y hasta mensajes que el propio Ramiro Fernández había intentado ocultar, confiando en la impunidad de siempre. Había grabaciones de cámaras, de seguridad de ese juzgado, testigos que en su momento declararon algo diferente a lo que después fue escrito en actas, y hasta la prueba de que pruebas clave fueron manipuladas. Lucía no perdió el tiempo. Archivó todo con fechas y copias de respaldo, sabiendo que si caía en malas manos podía desaparecer como tantas otras cosas por esas oficinas. Más impactante todavía, en varios documentos aparecía el nombre de Ramiro, con su autorización en decisiones dudosas y firmas digitales que confirmaban su rol central. Cada nuevo detalle que descubrían sus ojos le aceleraba el corazón. Ahora la verdad empezaba a volverse algo más cercano que nunca, no solo posible de alcanzar, sino urgente de mostrar y proteger. Lucía entendió de golpe que ya no se trataba solo de limpiar el nombre de su hermano, sino de una pelea más grande, y que las armas más fuertes eran finalmente los hechos y la memoria digital de quienes nunca quisieron que esto saliera a la luz. Con las pruebas guardadas en varios discos y teléfonos, Lucía se sentó un momento a pensar cómo avanzar. No había terminado de procesar los videos y documentos cuando comenzaron a llegarle mensajes extraños al celular. Números desconocidos, advertencias cortas y directas, amenazas disfrazadas de consejos. Primero fueron frases sueltas, como «No sigas, podés salir lastimada», y luego mensajes más claros, «Si seguís adelante, podés terminar peor. Deja las cosas como están, por tu bien y el de tu hermano». Al principio pensó que tal vez eran intentos de asustarla, pero cuando se dieron cuenta de que ella no frenaba, los avisos se pusieron más oscuros. Recibió uno esa noche, que la hizo detenerse unos segundos. «Pará ahora, o el próximo paso va a ser fatal». Se notaba que los que estaban detrás de todo esto sabían cómo hacer para asustar y que no era la primera vez que usaban ese método. Sin embargo, Lucía tenía muy en claro que no iba a dejarse manipular por nadie. Su entrenamiento, la experiencia en urgencias y la costumbre de lidiar con situaciones extremas le habían enseñado a no doblegarse ante la presión. Su sistema era enfrentarlas de frente, nunca mirar hacia otro lado ni retroceder un paso ante una amenaza. Tomó el teléfono y llamó a Mauro, que se encontraba con Tomás repasando las listas de posibles testigos. Le explicó todo, sin esconder detalles, porque estaba convencida de que la honestidad era el único camino. Además,
confiaba 100% en que su hermano debía estar al tanto del peligro, pero también de la oportunidad que tenían en sus manos. Se reunieron esa misma noche en el departamento. Lucía tomó un sorbo de mate y se lo dijo, sin rodeos, mirando a Mauro directamente a los ojos. Aunque parezca imposible, esto es real. Encontramos el fósforo que hacía falta. Hay una chance de encender algo grande, de cambiar lo que siempre nos pareció que era inamovible. No va a ser fácil, ni seguro, ni rápido, pero si retrocedemos ahora, todo sigue igual para todos los que vengan después. Mauro, aunque asustado, sintió que era cierto. Esa determinación contagió a Tomás, que propuso de inmediato difundir parte de la información para protegerse y al mismo tiempo preparar el terreno para el escándalo. Había llegado el momento de dejar arder la verdad. La noche de Buenos Aires se fue haciendo más espesa mientras el plan recién tomaba forma. Mauro y Tomás se quedaron en el departamento, atentos y coordinando desde los teléfonos, mientras Lucía se preparaba para dar un paso más arriesgado. Ella sabía que cualquier movimiento en falso podía ponerlos en peligro, así que eligió ropa discreta y una mochila pequeña donde guardó un par de pendrives con copias de los archivos. Revisó por última vez la dirección donde debía encontrarse con Tomás, porque habían quedado en un lugar apartado, lejos de todas las miradas y cámaras que tanto abundan en el centro porteño. Salió del edificio sin que nadie la notara, caminando con paso firme, pero sin apurarse demasiado. Cuando llegó a la calle, Lucía decidió no subir al colectivo ni llamar un taxi. Prefirió moverse a pie durante varias cuadras antes de tomar un remise después de asegurarse de que no la seguían. En el trayecto recordaba historias de otras, personas que nunca habían tenido la oportunidad de defenderse porque nadie se animó a hacer ruido. Esa noche, ella no iba a ser una más. Ya casi entrada la medianoche, se acercó a la zona de barracas donde quedaban algunos galpones viejos, ahora abandonados. Tomás la esperaba ahí, tapado por la sombra de un portón grande, con el celular en la mano y la cara tensa pero decidida. El encuentro fue corto y sin palabras de más. Tomás sacó de su mochila una carpeta gruesa con papeles, viejas grabaciones y hasta algún video grabado en cintas olvidadas. Le mostró a Lucía dosieres que resumían 6 años de maniobras ilegales, documentos ocultos y declaraciones truchas, todo relacionado con el juzgado y una cadena de silencio armada para proteger a los mismos poderosos de siempre. Lucía, en cada hoja, podía reconocer firmas y sellos conocidos y terminó de entender que la estructura detrás de Ramiro Fernández era mucho más grande de lo imaginado. Era tanto el material que las pruebas parecían latir, como si estuvieran esperando que alguien se animara a mostrarlas al mundo. Ese retrato de la corrupción en el tribunal ya no se podía esconder. Habían llegado a un punto de no retorno. Entre la oscuridad, la noche pareció quedar en pausa mientras ambos sabían, con una sola mirada, que ahora todo podía explotar en cualquier momento. La madrugada avanzaba densa cuando Lucía y Tomás, sentados sobre cajones viejos en el galpón, empezaron a repasar toda la información que ahora tenían en sus manos. Cada hoja y cada video iba pintando un panorama mucho más sombrío del que alguna vez imaginaron, y el cansancio empezaba a mezclarse con una bronca que ellos ya no podían disimular. Lucía, mientras pasaba hojas llenas de anotaciones y nombres, notó varios casos de testigos como Andrea Peralta, una mujer que hace años trabajaba en el juzgado y que hasta ese momento había desaparecido del país sin dejar rastros. No era solo que Andrea estuviera desaparecida, sino que detrás de su ausencia había una historia de miedo real, amenazas directas y esa certeza
de que si hablaba, los que la querían silenciar no dudarían en convertirla en un ejemplo para asustar a otros. Revisando mensajes y documentos, hallaron que no estaba sola. Había otros como ella, empleados o simples vecinos, gente que alguna vez intentó dar un testimonio y terminó con su vida patas para arriba, mudándose de ciudad, perdiendo trabajos o incluso con parientes en peligro. La trama ya no era solo la de encubrir delitos, sino una verdadera fábrica de silencio montada a base de sustos. Lucía, que nunca se había conformado con explicaciones fáciles, sintió que tenía que ver bien claro hasta dónde subía esa cadena de responsabilidades. Sabía que la corrupción no es cosa de una sola persona desviada, sino de una red que se alimenta de complicidades, desde el último ordenanza hasta los cargos más altos. Así que obligó a Tomás a sentarse con ella a construir una lista con todos los nombres propios ligados de alguna manera a la causa. Desde Ramiro Fernández, visible y descarado, hasta burócratas de traje caro que firmaban papeles sin mirar, pero sabiendo lo que hacían. «Esto no se corta solo por abajo», le dijo, anotando cada apellido en una hoja. «Hay que nombrarlos uno por uno. No vamos a esconder ningún responsable detrás de la maraña de cargos y excusas». La investigación, que en un principio parecía enfrentarse a uno o dos funcionarios, se había convertido en el mapa de una red de corrupción compleja, donde cada nombre hacía de raíz y de sostén. Lucía entendía, mirando la ciudad dormida a través del ventanal polvoriento, que no se trataba de un simple desvío. El verdadero problema era ese suelo podrido que durante tantos años había alimentado a tipos como Ramiro. Mientras tanto, la casa de Mauro era un hervidero de nervios. El departamento, que siempre había sido su refugio, se empezó a sentir como una celda invisible. Cada ruido en la escalera lo alarmaba, y hasta el timbre del portero eléctrico hacía que se levantara de golpe y mirara hacia la puerta. No dormía bien, y los pensamientos se le mezclaban con recuerdos de gritos y discusiones, del sonido de patrulleros esa noche cuando todo empezó. Sentía como si el pasado le golpeara el pecho cada vez que intentaba relajarse, dejándolo en un estado de alerta permanente que lo agotaba mental y físicamente. En ese torbellino de miedo e incertidumbre, Lucía llegó una tarde con la mochila llena de carpetas, papeles y pendrives. Apenas entró, le bastó ver la cara de Mauro para darse cuenta de cómo las cosas habían ido empeorando para él. Miró rápido alrededor. Las cortinas cerradas, la mesa llena de tazas de café sin lavar, y Mauro sentado con las manos entrelazadas, como quien espera un veredicto. Ella no perdió tiempo en vueltas. Apoyó todo sobre la mesa y empezó a sacar pruebas, videos, audios, informes impresos por cada lado, algunos llenos de resaltados, otros directamente manuscritos. Tomás llegó poco después y entre los tres repasaron lo que tenían. Lucía fue clara desde el principio. Las opciones no eran muchas y todas traían riesgos. Pero lo central era que gracias a los materiales que habían conseguido, ya podían reescribir el destino que otros les estaban tratando de marcar desde hace años. «Mira, Mauro», dijo ella mostrándole una grabación, «ahora no es solo tu palabra contra la de ellos. Estos son voces, imágenes, órdenes. Si esto sale a la luz, ninguno de ellos puede seguir actuando como si nada». Mauro la escuchaba entre ansioso y asustado. Sabía que usar ese paquete de pruebas podía liberar a mucha gente, pero también volverlos el blanco principal de quienes querían que todo siguiera igual. Lucía no dudaba. Iba a seguir adelante, aunque supiera que el precio podía ser alto. Sentía que esta vez tenía el poder de cambiar la historia, pero tenía claro que quien destapa una olla tan grande puede terminar siendo el primero contra quien apunten. Por primera vez, a pesar del miedo, Mauro entendió que esa noche
podía elegir pelear. El ambiente en el departamento seguía siendo tenso. Entre audios que se reproducían una y otra vez y el repaso de documentos impresos, Tomás los interrumpió con tono serio. Los miró y les dijo lo que todos, en el fondo, ya sospechaban. Esto no era solo la defensa de Mauro, sino un desafío abierto contra todo el poder judicial de la ciudad de Buenos Aires, que durante años se había sostenido sobre pactos oscuros y silencios comprados. Tomás advirtió que, si daban a conocer todo el material, la reacción no se haría esperar. Gente importante, con contactos en medios, en la policía y hasta en organismos internacionales, iba a intentar desmentirlos y, aún peor, destruir sus nombres y hasta inventar delitos nuevos para frenarlos. Lucía, apoyada en el respaldo de la silla, no perdió la calma. Se notaba que su paso por otras luchas, menos visibles pero igual de bravas, la había curtido. Miró a Mauro y a Tomás, y dijo con voz baja pero clara que no estaba dispuesta a retroceder ni un paso. Que no había enfrentado lo peor del miedo en otros países, ni se había jugado la vida para volver a casa y mirar cómo su hermano caía en la trampa burocrática y se quedaba solo. Explicó que ese momento era el que justificaba todo el esfuerzo, el insomnio y las vueltas que habían dado para reunir cada prueba. Por supuesto, Mauro no podía sacarse de la cabeza lo que podía venir después, y si la prensa los trataba como locos o inventaban acusaciones nuevas contra ellos, y si el Poder Judicial tenía tantas herramientas que, con un simple giro, todo quedaba descreditado. La duda lo paralizaba por momentos, pero al ver la determinación en la mirada de Lucía, sintió de golpe que todavía quedaba una carta por jugar. Sabían que la próxima movida requería salir a la luz y poner sus nombres y los documentos en todas partes posibles. Hacer público ese paquete de pruebas era el último paso, y eso solo podía hacerse usando redes sociales, blogs de periodistas honestos y algún canal alternativo para que la verdad no pudiera ser borrada de un día para el otro. La batalla iba a pasar a los circuitos digitales, donde a veces, aunque no siempre, la verdad tiene una chance real de enfrentarse al sistema desde abajo. Lucía apretó fuerte la mano de Mauro, y así, sin palabras rebuscadas, supieron que era ahora o nunca. Justo cuando todo parecía a punto de explotar, apareció en el radar alguien que podía inclinar la balanza para el lado de la verdad. Lucía recibió a través de un mensaje cifrado de una amiga de la facultad el contacto de Camila Salgado, una periodista famosa por su postura independiente, casi temida incluso entre los grandes medios del país. Camila no era la típica figura de la tele con micrófono en mano. Ella movía datos, historias y nombres entre portales alternativos, pequeños canales de YouTube y redes sociales, donde la verdad a veces tenía más fuerza que en cualquier noticiero central. Camila aceptó reunirse con Lucía sin hacer preguntas de más. Eligieron una vieja confitería cerca de Plaza Congreso, donde el murmullo tapaba cualquier intento de escucha ajena. Lucía llegó puntual, con el bolso repleto de esos materiales que podían incendiar a medio sistema judicial si salían a la luz de golpe. Camila la escuchó con una mezcla de escepticismo y curiosidad, grabadora apagada y cuaderno en mano. Pero bastó ver 2 o 3 de los videos y las hojas con firmas y fechas para que cambiara el brillo de sus ojos. Cuando Lucía le propuso que la publicación tenía que ser total, sin cortes ni eufemismos, Camila levantó una ceja y la aprobó. ¿Estás decidida a que se sepa hasta el último nombre? Lucía ni dudó. Explicó que otra vez dejar cabos sueltos era repetir lo de siempre, que los secretos solo sirven a los que abusan del silencio. No quería medias tintas ni proteger a nadie. Sí iban a arriesgar todo,
que fuera para que el sacudón llegara bien lejos, lo más arriba posible. Se trataba de publicar no solo los videos y audios, sino la lista de todos los funcionarios implicados, las fechas, los lugares, todo con nombres y apellidos, porque el miedo tenía que cambiar de lado, que esta vez lo sintieran los de adentro. Camila sonrió, anotó algunos detalles y le prometió que haría el trabajo como se esperaba. Movería la información en todos sus canales, desde cuentas, de Twitter hasta foros, donde la noticia correrá como pólvora. Así, la apuesta cambiaba. No buscaban seguridad, buscaban ruido. El objetivo era simple, lograr que por una vez fueran otros los que sintieran el temblor de las paredes cerrándose. El efecto fue inmediato, como una explosión que nadie pudo frenar. Camila cumplió su promesa y esa misma noche publicó todo, en sus redes y en un blog que tenía miles de seguidores atentos. No había filtros ni cortes. Se veía claro el rostro de Ramiro Fernández en los videos, reconociéndose en situaciones violentas, discutiendo a los gritos con empleados y amenazando testigos. Había audios en los que se escuchaba su voz presionando para ocultar denuncias y dando órdenes para encubrir todo. También aparecían los informes que con tanta facilidad habían sido guardados en algún cajón y los nombres de los funcionarios implicados, desde administrativos hasta jueces, todos perfectamente identificados. En cuestión de horas, el material se volvió viral. En Twitter, los hashtags con los nombres de los acusados y las frases «basta de miedo» se multiplicaban cada minuto. Cientos de personas comenzaron a compartir sus propias historias de tensión, maltrato o amenazas en diferentes juzgados y reparticiones públicas. La televisión tradicional intentó por unas horas ignorar el escándalo, pero al final varios canales no tuvieron más remedio que cubrir lo que sucedía, porque la presión en la calle ya era imposible de disimular. Luces de móviles de prensa alumbraban la puerta de los tribunales y hasta de los domicilios de los implicados. La ciudad de Buenos Aires parecía no pegar un ojo. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación nocturna se coló en las casas desde celulares y televisores, y hasta los vecinos en los colectivos comentaban los videos entre ellos. El miedo cambió de lugar. Ahora quienes antes callaban se animaban a hablar y los que tenían el poder estaban asustados por lo que venía. Las autoridades trataban de dar explicaciones, pero ni los comunicados oficiales ni los abogados muy pagos podían borrar las imágenes ni callar las voces filtradas que todos ya habían visto y escuchado. El gobierno sintió la presión en carne y propia. Marchas espontáneas comenzaron a juntarse en la Plaza de Mayo, pidiendo soluciones reales y castigo para los responsables. Era una promesa nueva de justicia que se hacía visible, y hasta las familias que antes elegían el silencio sentían que por fin algo en serio podía cambiar. Mientras tanto, Lucía, Mauro, Tomás y Camila entendían que ninguna noche en la ciudad sería igual después de aquel estallido de verdad. Entre la conmoción que recorría la ciudad, la tensión también golpeaba fuerte en la vida de Lucía. Sabía que después de exponer semejante verdad, la reacción no tardaría en llegar, pero la violencia de la respuesta la sorprendió igual. Esa noche, cuando ya era madrugada y el cansancio apenas le dejaba los ojos abiertos, escuchó unos golpes secos en la puerta de su departamento. No era la policía ni vecinos. Eran tipos encapuchados, cuerpos grandes y pasos sin apuro, que no traían credenciales ni órdenes, solo la intención de asustar o algo peor. En cuestión de segundos, la puerta cedió bajo una patada, la madera astillándose mientras Lucía saltaba hacia la cocina, donde siempre tenía herramientas a mano por cualquier cosa. Uno de los hombres intentó sujetarla, pero ella reaccionó rápido.
Un golpe preciso con un palo de acero lo dejó fuera de combate y los otros retrocedieron sorprendidos. No esperaban resistencia de esa clase, mucho menos de alguien que apenas unos meses antes solo era otra ciudadana anónima. Lucía no dudó, cada paso medido. Les gritó que no dejaría que la silenciaran, y aunque los tipos intentaron reducirla de nuevo, la sorpresa jugó a su favor. Neutralizó a los dos restantes con la misma determinación, usando cuanto objeto tenía al alcance. El piso del departamento quedó desordenado, muestras claras de la pelea, pero el mensaje era otro. Podían amenazarla, podían entrar en su casa en la oscuridad, pero no iban a quebrarla ni a frenarla. Terminando la refriega, llamó a su hermano Mauro. Él llegó tan rápido como pudo, con Tomás detrás, ambos temblando de rabia y susto. Por primera vez, Mauro vio un brillo distinto en los ojos de Lucía. No era solo valentía, era la certeza de que ya no estaban jugando según las reglas de los de arriba. Ahora la historia la narraban ellos, no los jueces corruptos ni los matones a sueldo. La desesperación de los agresores era, en sí misma, una señal de que todo el esfuerzo valía la pena. Mauro sintió una esperanza nueva, como un aire fresco que se colaba despacito por entre las ruinas de la amenaza. Comprendió que por fin tenían el control narrativo y que el poder de los de siempre empezaba a mostrar grietas. La noticia del nuevo juicio se esparció por toda Buenos Aires como si fuera una final de fútbol. Nadie quería perderse lo que iba a pasar después del sacudón que provocó el video y la reacción desmedida de los poderosos. Esta vez no era a puertas cerradas ni con expedientes que desaparecían misteriosamente. El tribunal, acostumbrado antes a mirar para otro lado o dejar pasar denuncias por rutina, ahora sentía la presión de una sociedad que exigía respuestas. Ya no había forma de esconderse detrás de términos legales enredados. Cientos de personas rodeaban la puerta del Palacio de Justicia, celulares en alto, pancartas y algún mate compartido, para hacer más llevadera la espera. Adentro, Mauro escuchaba todo con el corazón agitado. Las pruebas lo habían rescatado del olvido y del miedo sistemático del poder. Los jueces, que en su mirada tenían siempre ese aire de distancia, por primera vez parecían notar la presencia real de la gente, como si supieran que ya no podían dictar una sentencia sin consecuencias fuera del edificio. El proceso fue mucho más rápido de lo que todos esperaban. Los abogados defensores apenas tuvieron lugar para argumentar, porque la evidencia era tan clara y pública que ni los mejores discursos podían taparla. Después de casi 3 horas de exposición y debate formal, el juez principal se levantó, leyó una resolución breve pero directa y declaró la libertad plena de Mauro. Ni grises, ni condiciones, ni prórrogas. La sala explotó en aplausos y hasta algunos